están ahí porque les ha caído una para septiembre, están ahí sentados con sus gafas de sol, que no hacen nada porque aquí nadie se ahoga en una piscina, es que nadie se, o sea, ¿quién, si no, o sea, no, ¿quién se, a lo mejor uno decía, se ahogó el corte de digestión en el 84, a lo mejor uno, corte de digestión, que esa es una cosa de las madres, ay, el corte de digestión, no te bañes todavía, corte de digestión. Pero ahora, a lo mejor, ¿qué puede pasar? Que le pique una avispa a uno, que, ay, el socorrista, betadine. Claro, está ya aburrido. Y termina el verano pues con los niños, que claro, que llegan ahí, los socorristas a los niños les gusta, llega ahí un niño gordo con un corneta, ¡socorrista! ¡Mis amigos, ¡es socorrista! Y las madres, ¡ay, dejar al muchacho, no le deis! No pasa nada. Y a la madre le viene de puta madre, bueno, pues con el socorrista. El socorrista. Y el socorrista, bueno, niño, venga, voy a sacar una cosa que os va a gustar. Y de repente coge y saca unos, así como unos turulos magentas que flotan, ahí, los tira y los niños, ¡ay, los turulos! ¡Magenta! Se los pone debajo del sobaco. ¡Ay, floto! ¡Ay! ¡No ves! ¡Floto! ¡No! ¡Ay, turulo! Que a lo mejor ese mismo niño tiene una Xbox de puta madre ahí, muerta de risa. Una cosa en la que ahora está trabajando millones de personas y le gusta un turulo que flota. Y dices, ¿los niños cómo son? O sea, ¿cómo funcionan sus mentes? Porque yo digo, vale, a mí me gustaría fecundar. Pero claro, imagínate cómo te va a salir el chiquillo, porque igual, imagínate que te sale que es el anticristo, imagínate, ¿no? Tú tienes ahí tu chiquillico, normal, bueno, pues sí, seriote. A lo mejor dices, uy, qué bien le queda el negro y la boina negra, qué bonito está en el cementerio, está ahí serio como un Madrid, pero tú no te hueles nada, le echas una foto, sale velado, ahí ha salido velada la foto, pues échale otra. Ay, pues este es tonto, si es que pones el dedo, si es que es digital, luego a lo mejor cumple 6 años, la maestra, por favor, vengan a hablar conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué es travieso? No, es el anticristo. ¿Es usted que le tiene manía? Y de repente es el anticristo y ya, ¿qué hace? Menuda papeleta. Sobre todo por él, porque iba a estar muy solo. Hasta que se echara una novieta que le diera así la vuelta y empezara a vomitar o andara por el techo, iba a estar solísimo. A lo mejor pues claro, se tendría que entender con los discos, poniéndolos al revés, para ver si tienen mensajes, claro, para el anticristo eso es como tu buzón de voz, a ver si en este disco tengo mensajes, a ver. De vacaciones. Pero de todas formas ya os digo, sería sobre todo por él, porque claro, aquí en la tierra pues solo podría ir a la Feria de Abril, que es lo más parecido al infierno que hay. Pero no, tampoco podría ir porque ahí en Tapaquirri ni sitio para 2 anticristos pues no hay.